A la humanidad se le han concedido grandes dones. Y puede que el mejor de todos sea nuestra imaginación. Porque, a fin de cuentas, es lo que nos permite darle forma al mundo que nos rodea. Y un buen ejemplo de ello lo constituyen los magníficos edificios y la arquitectura de nuestro alrededor. Pero, ¿qué obras de arquitectura no deberíamos perdernos por nada? Descúbralo en Top 10, el arte de la arquitectura. En este episodio visitaremos los 10 puentes más destacados de los que se han diseñado y construido en el mundo, comenzando por los más antiguos y terminando con la belleza de lo moderno. Los puentes no solo nos hacen la vida más fácil, sino que pueden hacer del mundo un lugar más atractivo. Son una metáfora viviente de lo que son las conexiones, ya los crucemos a pie, al volante o pasemos por debajo en barco. En el episodio de hoy recorreremos los puentes más fascinantes. El puente de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. La Gran Manzana en todo su esplendor. Es inevitable pensar en la Estatua de la Libertad, el Empire State, el edificio Chrysler y en el puente de Brooklyn, que conecta los distritos de Manhattan y Brooklyn atravesando el East River. La historia del puente de Brooklyn lo tiene todo. Una dinastía, el sueño americano y la fe muy propia del siglo XIX en la tecnología como solución a todos nuestros problemas. El hombre al que se puede considerar el padre del puente de Brooklyn era un arquitecto e ingeniero estadounidense de ascendencia alemana llamado John Augustus Roebling. Roebling comenzó a trabajar en el proyecto en 1867. Tras su muerte prematura, su hijo, Washington Roebling, se hizo cargo de la construcción. Washington decidió utilizar cajones, unos grandes receptáculos de madera impermeables que se incrustan en el lecho para construir los enormes cimientos del puente de Brooklyn. Todos los aspectos y detalles del puente me parecen muy europeos, lo cual es la base de Nueva York. Sus orígenes son europeos. El puente presenta una arquitectura europea maravillosa, pero encaja perfectamente en Nueva York. La construcción se inició el 3 de enero de 1870 en la orilla del East River por el lado de Brooklyn. En el agua se sumergió un cajón de 50 por 40 metros. Una vez clavadas las hojas de acero del cajón en el lecho, dio comienzo tan ambiciosa construcción. Había dos grupos de obreros. Uno que trabajaba por encima del nivel del agua sobre el cajón, construyendo los cimientos de la torre con enormes bloques de granito. Y el segundo, que trabajaba dentro del cajón, excavando hasta llegar al lecho de roca sólida. Se ve que es un puente muy resistente, capaz de aguantar mucho peso. Y en esa arquitectura de piedra y grandes bloques se aprecian los orígenes de Nueva York. Está en el contexto adecuado. Trabajar con la cámara de descompresión de aire resultaba difícil y peligroso. 27 personas perdieron la vida para hacer realidad el puente de Brooklyn. Muchos trabajadores padecían el síndrome de descompresión, incluido el propio Washington Roebling. Cuando se construyó la segunda torre, la del lado de Manhattan, cuyos cimientos se colocaron a mucha más profundidad, Washington enfermó. Fue entonces cuando recurrió a su mujer en busca de apoyo.
le explicó los conceptos matemáticos y mecánicos de la construcción del puente a Emily, para que ella pudiera hacerse cargo en caso de que él muriera. Finalmente fue Emily la que presenció cómo se completaba el puente. Es el puente colgante más antiguo de Estados Unidos y sigue siendo un punto de referencia histórico. Es una parte fundamental del skyline de Nueva York. Cuando se completaron las dos torres del puente, tenían una altura de más de 80 metros sobre el nivel del agua, por lo que se convirtieron en las estructuras más altas del hemisferio occidental por entonces. Para aquella época anterior a la electricidad, los automóviles y los rascacielos era algo extraordinario. El puente de Brooklyn se inauguró el 24 de mayo de 1883. Con sus 1.800 metros de largo y un vano de casi 500 metros, se trataba del mayor puente colgante construido hasta la fecha. Costó $15,5 millones, una cantidad altísima por entonces. A lo largo de las décadas, este monumento nacional se ha rediseñado para incluir una carretera de 6 carriles y un camino para peatones y ciclistas. Pero no ha perdido ni un ápice de encanto. Puente de Don Luís I, Oporto, Portugal. En la ciudad portuguesa de Oporto, conocida por sus dulces vinos de postre con el mismo nombre, encontramos uno de los puentes más bonitos del mundo. El puente de Don Luís está situado en el centro histórico, por encima del valle del río Duero. Este magnífico puente se construyó en homenaje a Luis I, el rey de Portugal entre 1881 y 1886. El arquitecto fue el diseñador e ingeniero alemán Theophil Seyrig, discípulo y compañero de Gustave Eiffel. Sí, el de la Torre Eiffel. Cuando se inauguró, se convirtió en el puente con arco de celosía más grande hasta la fecha. Es una estructura elegante y su construcción con filigranas lo hace especialmente ligero. La construcción con arco de celosía del puente de Don Luís I utiliza miles de barras triangulares y rectangulares que le dan la fuerza para resistir a los elementos. Este puente de 2 pisos se ideó para caballos y carretas, pero actualmente circulan por él tranvías y automóviles. Cuando se construyó, fue el puente más largo del mundo durante un tiempo. La diferencia de altura en los puntos de movimiento es fascinante. El que estén los precipicios por arriba y que haya movimiento en el nivel superior y en el inferior genera un poco de inquietud, sobre todo si lo has experimentado. Obviamente, el puente encaja a la perfección con la topografía local. Pero también es una maravilla desde el punto de vista de la ingeniería, y no solo del estético.
Su estructura está compuesta de conjuntos de triángulos que le dan al puente de Don Luis I su aspecto característico. En el siglo XIX, las estructuras de apoyo de estos proyectos de ingeniería tan ambiciosos se dejaban a la vista en señal de orgullo. La arquitectura de ingeniería y sus atrevidas estructuras fueron las que inspiraron a Le Corbusier a principios de los años 20 para escribir su manifiesto Hacia una arquitectura, que contiene su famosa advertencia: escuchemos los consejos de los ingenieros norteamericanos, pero tengamos cuidado con sus arquitectos. Ese puente en concreto es muy resistente y destaca la expresión de los dos tipos de movimiento visual del arco y las partes rectas. El uso de esa combinación resulta fascinante. El puente de Don Luis I se inauguró el 31 de octubre de 1886 y un año más tarde se inauguró el piso inferior, destinado al transporte terrestre convencional. Por aquel entonces, Oporto era un punto de paso de rutas comerciales populares. Cuando se abrió el puente, los viajeros agotados agradecieron el atajo, ya que antes debían atravesar el profundo valle del río Duero. Esta ciudad portuguesa ya no es el núcleo comercial que fue en su día, pero la presencia de los puentes sigue siendo una parte fundamental del paisaje. Y sin duda, el más imponente es el de Don Luis I. Tower Bridge, Londres, Reino Unido. En el corazón del Londres histórico se encuentra uno de los puentes más famosos del mundo, el Tower Bridge. Cruza el río Támesis con Southwark en la orilla sur y Tower Hamlets y el East End en el lado norte. Originalmente, el East End estaba ubicado fuera de las murallas de la ciudad de Londres. Era un lugar en el que se llevaban construyendo y reparando barcos desde la época de los Tudor. Pero en la segunda mitad del siglo XIX se transformó en un centro industrial y comercial. Constructores, industriales e inmigrantes se podrían beneficiar de un nuevo puente. En 1877 se creó un comité especial de expertos. La Junta acabó anunciando una licitación a la que se presentaron más de 50 propuestas. El proyecto ganador fue el del arquitecto local Sir Horace Jones, que moriría poco antes de que se completara. El estilo cuasi gótico y la combinación de puente colgante y basculante lo convierte en una sencilla obra de ingeniería única en la ciudad. Las obras de ingeniería del puente, entre las que destaca la plataforma retráctil, las diseñó el ingeniero jefe de Horace Jones, John Barry. Barry diseñó un puente con dos torres en el que las dos mitades de la plataforma se elevaran para que pudieran pasar los barcos. Para reducir la sección de la plataforma que debía elevarse, las dos torres del puente se colocaron sobre pilares en mitad del lecho del río y no a la orilla, como es de esperar.
La seguridad que se aprecia en el diseño a la hora de combinar distintos sistemas de ingeniería deja patente lo que eran capaces de hacer los ingenieros en aquella época. Para proteger el núcleo de acero del puente, algunas partes se cubrieron con granito de Cornualles y caliza de Portland. La plataforma levadiza del puente funcionaba originalmente con una máquina de vapor que se acabó sustituyendo por unos motores instalados en los cimientos de las torres. Para que el paso de los barcos no interrumpiera a los peatones, dos pasarelas independientes y cubiertas conectaban ambas torres. Tras la muerte de Horace Jones, el legendario George Stephenson, considerado el padre del ferrocarril, quedó a cargo del proyecto. Para empezar, cambió el diseño arquitectónico de las torres del puente que Jones pretendía cubrir de ladrillo. Stephenson optó por el estilo más decorativo del neogótico victoriano, de moda por aquel entonces. El Tower Bridge de Londres, un puente levadizo increíblemente elegante, se inauguró el 30 de junio de 1894. A la ceremonia asistió la realeza, en concreto el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VII, con su esposa, la princesa Alejandra de Dinamarca. Si le interesa la historia de esta magnífica obra de ingeniería, no dude en visitar la excelente exposición interactiva ubicada en el interior del puente. La pasarela peatonal elevada del Tower Bridge, con su moderno suelo transparente, ofrece unas vistas impresionantes de la metrópoli moderna de Londres. Puente del puerto de Sydney, Australia. Sydney, la ciudad más grande de Australia, es conocida por su extravagante ópera que da al puerto. En él se encuentra un icono arquitectónico y símbolo de Australia, el puente del puerto de Sydney. La idea del puente surgió por primera vez en 1914, el año en que se declaró la Primera Guerra Mundial al otro lado del mundo. Fue entonces cuando a John Bradfield, ingeniero jefe de la construcción del ferrocarril metropolitano, se le ocurrió la idea de un puente voladizo sin pilares anclados en el fondo del mar. Pero el puente no se completaría hasta 1930. La normativa para los permisos de construcción tuvo que modificarse para permitir la construcción del puente. La empresa ganadora de la licitación para su construcción fue Dorman Long & Company Limited de Middlesbrough, Inglaterra, que tenía amplia experiencia en la construcción de grandes puentes de acero en arco. En 1926 se completaron los trabajos preliminares que permitirían la construcción de los enormes cimientos de las torres del puente. Al mismo tiempo, a gran profundidad junto a los pilares del puente, se construyeron unos cimientos en los que se anclaron cables de acero para afianzar el arco aún por terminar del puente para que no se derrumbara. El puente tiene un pilar en cada extremo, y dichos pilares tienen otra función, aparte de la de soportar la carga del arco del puente. La construcción del arco, conocido coloquialmente como la percha, comenzó en 1928. A lo largo de un periodo de 13 meses, materiales y trabajadores se transportaban hasta su destino con ayuda de dos grandes grúas que se desplazaban sobre raíles, y el arco del puente se montó de manera meticulosa. Gracias a unos cálculos impecables y a la sincronización de los procesos de trabajo, los dos brazos se unieron el 19 de agosto de 1930.
Una vez afianzados los últimos elementos y retirados los cables sustentadores, las grúas comenzaron a ampliar la plataforma gradualmente en ambas direcciones, desde el centro del arco. La plataforma se completó en junio del año siguiente. Los últimos pasos incluían la retirada de todas las estructuras de apoyo, la finalización de las enormes torres de granito y la preparación de las pruebas de carga. Las pruebas de carga duraron 3 semanas, durante las cuales el puente soportó el peso de 96 locomotoras de vapor. La idea de mostrar la tecnología de la época y la bóveda, el arco del que aún cuelga la plataforma inferior, es muy importante. Podían haber utilizado otros tipos de puente, pero decidieron quedarse con ese. En la actualidad, la Percha es una arteria fundamental de la ciudad. A diario la cruzan unos 180.000 vehículos. Además de su carretera de 8 carriles, el puente del puerto de Sídney cuenta con 2 vías de ferrocarril, un carril bici y un camino para peatones. Si quiere disfrutar de una vista inolvidable, suba hasta lo alto del arco del puente para contemplar la bahía y la ciudad. Esta actividad lleva unas 3 horas y media, pero para muchos, la sensación de tener todo Sídney al alcance de la mano vale la pena. Puente Golden Gate, San Francisco, Estados Unidos. El famoso puente Golden Gate de San Francisco atraviesa el estrecho de Golden Gate desde hace casi 80 años. Es un símbolo de la ciudad y del estilo californiano. Pero a veces, el Golden Gate se ve expuesto a duras condiciones meteorológicas como ráfagas de viento repentinas, fluctuaciones de temperatura y fuertes corrientes marinas que azotan la costa. No obstante, las condiciones ambientales extremas no lograron desalentar a Joseph Berman Strauss, el creador espiritual y real del puente Golden Gate. Strauss, un ingeniero de estructuras de origen estadounidense, tenía el sueño de construir un puente que superara a los demás en todos los aspectos importantes. Su oportunidad llegó cuando la ciudad de San Francisco anunció su intención de construir tal puente sobre el estrecho de Golden Gate. Los mejores resultados se obtienen cuando se unen un arquitecto y diseñador excelente y un ingeniero de estructuras excelente, y todos cooperan en el desarrollo de la estructura. Las obras del Golden Gate comenzaron en 1930 bajo la supervisión de Strauss y con la colaboración del ingeniero Leon Moisseiff y el arquitecto Charles Ellis, que le dio al puente su característico aspecto Art Deco. Lo más difícil fue la construcción de los cimientos del pilar sur. Está situado a 300 metros de la orilla, a unos 30 metros de profundidad. El siguiente paso era la construcción de la gigantesca placa de cimentación de la Torre Sur, algo nada sencillo. El problema de ese puente es que las nubes que se forman en la bahía lo ocultan por completo y uno no es consciente de su presencia, pero cuando se despejan las nubes y el sol ilumina esa estructura tan fantástica, es una experiencia extraordinaria. Una vez completadas las placas de hormigón que constituyen los cimientos del puente, tocaba construir las torres, formadas por gigantescos segmentos de acero remachados. En cada torre se utilizaron unos 600.000 remaches.
Los trabajadores del puente, que debían asegurarse de que todos esos remaches estuvieran bien afianzados, se movían por un gran laberinto de pasillos con 90 rutas distintas conectadas mediante 27 escaleras. Ambas torres se completaron en el verano de 1935. Con una altura de 227 metros, se convirtieron en las estructuras de puentes más altas del mundo. En otoño del mismo año comenzó la colocación de los cables sustentadores. Y por fin concluyó la construcción del gigantesco puente. El 27 de mayo de 1937, el día que se inauguró el puente Golden Gate, 200.000 sanfranciscanos aprovecharon para cruzarlo. El mantenimiento anual corre a cargo de 28 pintores, cuya tarea consiste en prevenir la corrosión en puntos críticos. Corre el rumor de que al puente se le dan nuevas manos de pintura continuamente, pero en realidad solo se ha pintado por completo 2 veces. En cualquier caso, no se puede discutir que el Golden Gate es uno de los puentes más fotogénicos del mundo. La segunda mitad del siglo XIX fue una edad de oro para la innovación, con avances sin precedentes en ciencia y tecnología. Gracias en gran medida a los avances en mecánica de construcción y metalurgia, proyectos que antes no eran más que una fantasía, ahora podían convertirse en una realidad tangible. Los 5 puentes siguientes se encuadran en el pasado reciente. Están relacionados con fenómenos como la globalización, que son específicos de los 50 últimos años. Puente de Erasmo, Rotterdam, Países Bajos. Los Países Bajos serán un país pequeño, pero sin duda se encuentra entre las potencias mundiales, al menos en lo que respecta a arquitectura. Tiene una rica tradición definida por generaciones de grandes arquitectos neerlandeses. Pero a día de hoy, los Países Bajos siguen teniendo estrellas internacionales de la arquitectura, entre los que destacan la pareja formada por Ben van Berkel y Caroline Busch, de UN Studio. El proyecto, que se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Rotterdam, lleva su sello. El puente de Erasmo es una obra de arte completamente funcional en el centro de Rotterdam que une norte y sur. Este puente tan elegante es adyacente a las rutas de 2 túneles con tráfico rodado, el Maastunnel y el Benelux-Tunnel. Se inauguró en 1996 y su torre asimétrica en forma de Y invertida tiene una altura de 139 metros. La forma de la torre, que se asemeja al cuerpo de un cisne, resulta funcional y decorativa. Para esa construcción se empleó el método CAD/CAM. Tanto el diseño como los planos definitivos se crearon con ayuda de tecnología digital. Dado que la torre no tiene una forma recta convencional,
sino que 2/3 partes están biseladas, el puente de Erasmo aguanta mucha menos presión de fuerzas físicas desde los cables sustentadores. El curso de los momentos de carga con tirantes oblicuos es mucho más equilibrado en esta torre que en otras con formas más comunes. Hasta los momentos de flexión son mucho menores. Originalmente, la torre iba a ser de hormigón, pero resultaba demasiado cara y difícil de construir, así que los arquitectos dieron con una forma para hacerla de acero. La parte sur de este puente de acero de 6.800 toneladas integra un puente basculante de 90 metros, considerado el mayor y el más pesado de Europa. El puente de Erasmo demuestra lo que ocurre cuando arquitectos e ingenieros siguen un principio de diseño uniforme. En la actualidad, estas construcciones combinan planificación urbanística, infraestructura y relaciones públicas. Eran los años 90 cuando el software de arquitectura comenzaba a asentarse. El diseño arquitectónico empieza con los bocetos iniciales y termina con las fases finales de construcción. En este caso, tuvieron que diseñarse 5 pilares de hormigón con formas distintas, defensas, puertos, detalles, accesorios, conexiones y equipos de servicio. El interior del puente que conecta la zona sur de la ciudad de Rotterdam con la zona norte oculta una gran escalera de hormigón que lleva a un parking. Creo que su arquitectura tan especial se aprecia mejor de noche, porque de día no se observan todas las limitaciones existentes. Al anochecer, el atractivo de este puente tan extraordinariamente sutil se hace más patente gracias en parte al juego de luces. Puente Akashi Kaikyo, Kobe, Japón. El puente Akashi Kaikyo es el puente colgante más grande del mundo. Es un milagro de la construcción e ingeniería japonesas que conecta la ciudad de Kobe con Iwaya en la isla de Awaji y que también forma parte de la autopista Honshu-Shikoku. La idea de conectar Awaji y Kobe surgió a finales de los 50 como consecuencia de la tragedia que se produjo en la bahía de Akashi en 1955. Un choque entre 2 barcos se cobró 168 víctimas. No obstante, se tardó más de 3 décadas en construir el puente. El diseño frente a terremotos es una tarea titánica y me sigue maravillando cómo han evolucionado las técnicas contra terremotos y lo sofisticadas que son. Pero la construcción no se aplazó tanto tiempo por motivos políticos ni económicos, sino por la necesidad de dar con la solución tecnológica adecuada. Y no llegó hasta finales de los 80, una época de prosperidad para Japón. La bahía de Akashi es una zona acostumbrada a unas condiciones meteorológicas extremas. Aquí el fondo marino se encuentra a unos 100 metros de profundidad y la costa se enfrenta a unas corrientes de marea de hasta 4,5 metros por segundo. Se encuentra cerca de importantes líneas de transporte marítimo internacionales, pero también está ubicada en una zona de tifones. Y lo que es peor, la bahía está situada sobre el límite de 2 placas tectónicas y registra terremotos con frecuencia.
Estos fueron los factores que debieron tenerse en cuenta a la hora de diseñar este puente gigantesco. La construcción del Puente de la Perla, como se apodó a la conexión entre Kobe y la isla de Awaji, dio comienzo en 1988. Las obras empezaron con la construcción de unas enormes bases para insertar los cables portantes. Al mismo tiempo, se inició en el mar la construcción de los cimientos de las futuras torres del puente, de una altura de 300 metros. Las bases de las torres están ubicadas a 60 metros por debajo del nivel del mar y se componen de cilindros de acero gigantes. Se tardó 7 años en completar las dos torres y estirar los cables portantes por encima de la plataforma del puente. Pero cuando parecía que la construcción iba camino de concluir, se produjo un terremoto devastador. Dadas las condiciones extremas de la región, el puente se diseñó para absorber sacudidas y temblores provocados por tifones y terremotos. En 1995, un terremoto destruyó numerosos edificios en Kobe, pero no el puente. El Puente de la Perla, aún por terminar, sobrevivió al terremoto milagrosamente. A la ceremonia de inauguración asistieron más de 1000 invitados destacados, incluidos Su Alteza Imperial el Príncipe Naruhito y su esposa, la Princesa Masako. Gracias a las 1737 luces instaladas a lo largo de su estructura, el Puente de la Perla se ilumina prácticamente de cualquier color. Puente de Øresund, Dinamarca y Suecia. El Puente de Øresund es una importante y moderna infraestructura de transporte que conecta la capital danesa, Copenhague, con Malmö, en Suecia. Tiene una longitud total de 16 kilómetros y consta de varias partes. Un túnel submarino de 3,5 kilómetros de largo, una isla artificial de unos 4 kilómetros de largo junto a la costa danesa y el propio puente que debe su nombre al estrecho de Øresund, el cual cruza. Las enormes dimensiones de esta estructura de casi 8 kilómetros de largo, la combinación de tráfico de vehículos y de ferrocarriles, y el hecho de que el puente conecte dos países y dos grandes ciudades como Copenhague y Malmö, hace de esta construcción una de las más interesantes del mundo. Los contratos oficiales para la construcción del puente de Øresund se firmaron en 1991. Pero la idea de conectar los dos países se remonta a mucho antes. Arquitectos e ingenieros llevaban intentando solucionar el problema desde la década de 1870. La idea más lógica pasaba por colocar el puente en el punto más angosto del estrecho de Øresund, entre la ciudad danesa de Elsinor y la ciudad sueca de Helsingborg, a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague. Allí las aguas tienen un ancho de solo 4 kilómetros. No obstante, se acabó eligiendo el emplazamiento actual, si bien su longitud era 4 veces mayor. Los factores económicos y las rutas de transporte tuvieron mucho que ver en la ubicación final del puente. Las obras comenzaron en agosto de 1995 y la última parte se instaló 4 años después. Desde el punto de vista estructural, el de Øresund es una mezcla de puente colgante y clásico. La longitud total de la estructura, que es el segundo puente más largo del mundo, es de unos notables 7.845 metros. El 1 de julio de 2000 fue un día histórico para Dinamarca y Suecia, ya que el puente con autopista y vías ferroviarias de Øresund quedó oficialmente inaugurado.
El primer tren salió de Malmö hacia Copenhague a las 6:09 de la mañana del 2 de julio de 2000. Los vehículos habían comenzado a cruzar el puente la noche antes. Es una conexión basada en la libertad, en la libre circulación. Y en esa parte del mundo, el puente tiene un significado completamente distinto. Para ellos, la vida como la conocemos no existiría sin ese tipo de puentes. Es fascinante poder entrar y salir pasando por una isla artificial en el agua. Es simplemente increíble. En esa construcción se utilizó una combinación de plataformas de hormigón armado con una celosía de apoyo. La conexión de las orillas del estrecho de Øresund no solo ha cumplido el antiguo sueño de los daneses y sus vecinos suecos de reducir el trayecto entre Malmö y Copenhague a solo 35 minutos, sino que ha creado una región económica completamente nueva. Puente del Milenio de Gateshead, Newcastle, Reino Unido. El Puente del Milenio de Gateshead es un puente oscilante para peatones y ciclistas que, una vez visto, resulta difícil de olvidar. Cruza el río Tyne de Inglaterra entre el barrio artístico de los muelles de Gateshead en la orilla sur y los muelles de Newcastle en la orilla norte. Por la forma en que parece abrirse y cerrarse para dejar pasar a los barcos, los lugareños lo llaman el puente del ojo que guiña. Es el primer puente que gira alrededor de su eje para permitir el paso de los barcos y que, cuando es necesario, eleva la plataforma para peatones y ciclistas. En realidad, su aspecto responde a cuestiones tanto de forma como de funcionalidad. El puente entero gira sobre unas enormes juntas integradas en los puntales de hormigón dispuestos a ambas orillas del río. Al girar, el puente permite el paso de los barcos por debajo. Es una solución poco convencional que hace de esta vía para peatones y ciclistas algo único. El puente consta de dos componentes principales: la propia estructura del puente y el mecanismo que lo eleva, o mejor dicho, lo gira unos cuantos grados. Básicamente, el puente se compone de dos arcos parabólicos de acero, uno de los cuales es el arco de apoyo que sustenta la plataforma curvada en la dirección del flujo del río gracias a unos cables. La plataforma cuenta con dos vías independientes que garantizan el paso seguro de peatones y ciclistas. La forma tan elegante de la barandilla recuerda a los transatlánticos de lujo de la época dorada de los cruceros. Se inspira a la gente para moverse, observar y apreciar la ingeniería. Ha conseguido su objetivo. La segunda parte de la estructura es obviamente el mecanismo oscilante. Consta de dos grandes pivotes cilíndricos que no solo giran el puente, sino que lo mantienen en pie. La oscilación la llevan a cabo 6 brazos hidráulicos. El mecanismo oscilante del puente consta de un par de arcos de acero parabólicos, uno de los cuales forma la plataforma curva del puente, sostenida por el segundo, mediante un sistema de tirantes insertados en las gigantescas juntas. La oscilación del puente, durante la cual ambos arcos actúan como contrapesos, dura menos de 5 minutos. Cualquiera que espere impaciente a la orilla o tras el timón de un barco debe darle las gracias a su sofisticado sistema hidráulico,
propulsado por 8 potentes motores eléctricos de bajo consumo. Cada vez que se mueve, el puente se limpia solo. La gravedad terrestre hace que toda la basura se deslice hacia unos contenedores especiales ubicados en su plataforma. El concurso para el diseño del puente lo ganaron el estudio de arquitectura Wilkinson Eyre de Londres y la empresa de ingeniería civil Gifford & Partners. El 20 de noviembre de 2000, el puente previamente montado se colocó en su nueva ubicación. Miles de curiosos contemplaron la instalación. Se llevó a cabo con la ayuda de la grúa flotante gigante Hércules II, que se trajo desde los Países Bajos con remolcadores. Y ese mismo día pudieron cruzarlo. La inauguración oficial del puente, que desde entonces aparece en las monedas de 1 libra, no tuvo lugar hasta el 7 de mayo de 2002, y la mismísima Isabel II fue testigo. Los puentes tienen un gran atractivo para las monarquías europeas. En el año 2000, este puente de 850 toneladas recibió el premio más prestigioso del Real Instituto de Arquitectos británicos. El viaducto de Millau, Millau, Francia. El viaducto de Millau es una obra de arte de la ingeniería arquitectónica contemporánea que destaca hasta entre los puentes más sobresalientes de las últimas décadas. Para mí refleja perfectamente el pensamiento francés de: si podemos hacer algo grande, si hay motivos para hacer algo grande y encaja en contexto, hagamos algo grande. Y grande no en el sentido de excesivo, sino de: hagamos el puente más grande que se pueda construir, el más estrecho y con las columnas y torres más finas. Y ese puente expresa esa idea. Cuando los ingenieros franceses comenzaron un nuevo tramo de la autopista A75 entre las ciudades de Ferrand y Béziers, junto a la localidad de Millau, se encontraron con lo que podría definirse como un problema superable. Se tuvieron en cuenta distintas formas de atravesar el profundo valle del río Tarn. Se contempló seriamente la idea de un puente convencional de hormigón, así como varios tipos de puentes en arco y de celosía. Finalmente se eligió el diseño del prestigioso Michel Birloyer de un puente colgante con 8 vanos. La colaboración entre arquitectos e ingenieros para aplicar nuevas formas de tecnología fue muy importante a lo largo de la construcción del puente. Los diseños de Birloyer, uno de los mejores ingenieros de puentes de nuestros días, recurrían a una combinación de hormigón y acero que, de mantenerse adecuadamente, puede garantizar una vida útil mínima de 120 años. Birloyer no solo optó por usar acero y hormigón por su durabilidad, sino porque creía que la estructura final del puente sería elegante y atractiva a la vista. Invitó al célebre arquitecto británico Sir Norman Foster a ayudarle con el diseño final. Gracias al aplomo artístico de Foster y a los conocimientos de ingeniería de Birloyer, el puente, a pesar de su tamaño, no resulta muy voluminoso. Al contrario, parece flotar sobre el valle del río Tarn. La ligereza y al mismo tiempo la estabilidad del puente la proporcionan los enormes pilares de hormigón que parecen hojas de hierba. Son 7. Y el más bajo mide 78 metros. Al sumar los mástiles de acero a los que se fijan los cables sustentadores de acero, la torre más alta alcanza una increíble altura de 343 metros.
Cada una de las torres de hormigón armado portantes está situada sobre 4 bases cilíndricas. La parte inferior de la torre portante es un paralelogramo de hormigón hueco. A una altura de unos 90 metros por debajo de la plataforma del puente, los pilares se dividen en 2 brazos huecos en forma de Y por un buen motivo. Esta solución aumenta la resistencia de la plataforma en dirección longitudinal y reduce la presión que provocan los cambios de temperatura. Una vez levantadas secciones de 4 metros, los andamios exteriores se retiraron automáticamente, mientras que los interiores se movieron con una grúa. Entre las torres se construyeron unas estructuras de apoyo de celosía de acero. En lo alto de cada torre se instaló un elevador hidráulico especialmente diseñado, cuya tarea consistía en elevar la plataforma a intervalos regulares y moverla unos centímetros hacia el centro del puente a medida que iba tomando forma. La construcción de la plataforma del puente consta de una viga de acero continua apoyada en estribos y 7 pilares intermedios. Las obras de la plataforma avanzaron por ambos lados a una velocidad de unos 10 metros por hora. Una vez finalizado este proceso, cuando se unieron perfectamente ambas partes de la plataforma, los soldadores conectaron el puente y los mástiles de acero que sujetan los cables sustentadores se colocaron sobre los pilares. El resultado es un viaducto de Millau que encaja perfectamente con el paisaje de alrededor. Otro ejemplo de la combinación de forma y funcionalidad. Los puentes más fascinantes. Las grandes obras de ingeniería de la construcción de puentes en la actualidad no habrían sido posibles sin unos ordenadores sofisticados, una tecnología de la construcción de vanguardia y unos nuevos materiales con unas cualidades asombrosas. Se trata de estructuras fascinantes e imponentes que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Mientras sigamos necesitando ir de un punto a otro, los puentes seguirán estando ligados al avance de la civilización.